Registro de la historia, no sean anónimos. Bueno, registro de la historia me dice, ¿qué opinión tienes del Tren Maya y el nuevo aeropuerto inaugurado por López Obrador? No soy de México, ¿por qué tantas críticas? A ver. El Tren Maya tiene el problema de que no se ha hecho un estudio de impacto ecológico, que no se ha hecho un estudio de suelo, que se ha cambiado su trazado ya en un par de ocasiones y que dicen, pero no lo puedo confirmar yo y no lo puede confirmar prácticamente nadie, salvo los geólogos especializados, que está pasando sobre la red de cenotes. La red de cenotes hay que explicarla. La península de Yucatán es una gran roca caliza, enormemente porosa, que tiene una gran cantidad de ríos subterráneos que no están a una gran profundidad, 20, 30 metros incluso. En ocasiones, la parte superior de la piedra caliza se derrumba y lo que queda es un pozo que da al río subterráneo, a las aguas dulces que desembocan en el Mar Caribe o en el Océano Atlántico. Es agua dulce, es agua impresionante, es agua tibia, para los mayas era sagrado, echaban a gente allí a modo de sacrificios humanos. Yo he nadado en cenotes y es un agua especial, es un agua tibia, enormemente purificada por ser precisamente parte de una corriente subterránea. Entonces, lo que dicen es que se puede hundir el tren. Yo no sé si sea cierto. Lo que sé y lo que sí me parece que es claro es que no tiene ningún sentido económico real sólido. No es una infraestructura esencial para ninguna zona, sobre todo comparando los beneficios que va a dar con el enorme costo que tiene. No lo sé y no quiero opinar, solo digo lo que se dice de los peligros que se está deforestando la selva, la pluviselva de la zona de Quintana Roo, y eso está mal, que se quiten árboles. Se supone que la promesa original era que ese tren se iba a hacer de otra manera, que existe el riesgo de que se hunda, que hay hundimientos, que no hay estudios ni de impacto ecológico, ni de impacto ambiental, ni de suelos para hacerlo, ¿no? Entonces, pues no lo sabemos y precisamente ahí tienes otro caso en el que no se dan explicaciones, porque cada vez que alguien pide explicaciones, pues resulta que es enemigo del gobierno, conservador, aliado de la ultraderecha, mala persona, que ahoga gatitos y que además todo lo hace por molestar al señor presidente, al que no hay que molestar de ninguna manera. Más o menos esa es la teoría. Ahora, la inauguración del aeropuerto. Vamos a la inauguración del aeropuerto. Se inauguró un aeropuerto que todavía no funciona. Se inauguró un aeropuerto a medio construir. Se inauguró un aeropuerto que se inauguró porque el presidente había dicho que se iba a inaugurar el día del natalicio de Benito Juárez y había que cumplir. En cierta medida un aeropuerto Potemkin, ¿no? Las aldeas Potemkin eran esas aldeas móviles que ponía Potemkin, que era un ministro del zar, y ponían las aldeas para que cuando pasaba el zar en tren dijera, mira qué bien vive toda esta gente. Claro, detrás había miseria, desesperación, hambre, pero ponían una fachada muy bonita. Es un aeropuerto que tiene varios problemas, entre otros que no tiene ninguna certificación internacional, entonces no tiene posibilidad de ser lo que se necesitaba para desahogar el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el Aeropuerto Benito Juárez, porque es un aeropuerto de los años 60 que recibe 50 millones de visitantes al año. Es una cosa de locos. Cuando uno viaja y ve aeropuertos que reciben esa cantidad de pasajeros, no se explica cómo el aeropuerto Benito Juárez puede manejar esa cantidad de pasajeros. Ha sido un milagro realmente. Pero no puede aliviar pues el problema del exceso de pasajeros, no puede aliviarlo porque no tiene certificaciones internacionales, porque está en un lugar que los propios expertos internacionales en vuelos dicen que no es adecuado para vuelos internacionales. Se suponía que iba a tener 3 pistas, creo que tiene una de momento, tampoco eso permite un gran movimiento de aviones. Y solamente va a haber un vuelo venezolano, creo que cada semana, porque Venezuela quiere quedar bien con México y México está encantado con quedar bien con Venezuela y con Rusia y con gente con la que quizás no le conviene ni siquiera quedar bien. Bueno, pero se dio otro fenómeno, se dio el fenómeno además de que la gente que siempre va a esta comitiva de espectáculo, de
pobrismo exaltado que siempre acompaña a las comitivas del López Obrador, pues se apersonó en el aeropuerto y puso allí como en una tienda, vendedores ambulantes que pusieron en el suelo su manta con sus mercancías, y gente que llevaba incluso pues, un comal y un tanque de gas al interior del aeropuerto. Eso violenta toda la seguridad imaginable, para preparar comida caliente y empezar a venderla allí como si se tratara de un mercado. Por supuesto, las críticas a esto fueron consideradas como una especie de clasismo y racismo horroroso. Claro, no quieres que vendan comida callejera en el aeropuerto. No, mira, no es eso. El problema, por un lado, es que evidentemente hay un problema de seguridad. Si esa gente, como dicen algunos, se coló, pues en ese aeropuerto se puede colar quien sea, lo cual es aterrador considerando que es un aeropuerto del ejército y para el ejército. Lo construyó el ejército con dinero de todos los mexicanos, pero los beneficios que algún día llegue a generar el aeropuerto serán para el ejército, mientras el aeropuerto genere pérdidas. Los presupuestos generales de México pues pagarán esas pérdidas. Es muy raro. Eso es muy raro. Entonces, si se les coló gente, tenemos un problema muy grave, porque tú piensas en la seguridad que esperas en los aeropuertos. Yo he estado en aeropuertos donde hay gente armada. En Bélgica, por ejemplo, me acuerdo cuando fui a Bruselas a presentar un libro y veía soldados con armadura y armas con munición de verdad. Y era muy inquietante, pero eran los años de los atentados islamistas y se entendía. Entonces, o fue un problema, si no fue un problema de seguridad, es que los dejaron ponerse allí. Pero es una exaltación de la pobreza, nuevamente, como algo deseable. Los mexicanos no tienen por qué aspirar a tener una tienda en condiciones y pueden poner una manta en el suelo y vender fotos del presidente. Esa es la gloria del comercio y del futuro para los mexicanos que parece plantearse el gobierno. Yo creo que eso es enormemente criticable, y más criticable es que luego se les utilice como armas para decir que si criticas ese pobrismo, eres racista y eres clasista. Lo que pasa es que el presidente considera que tener aspiraciones de mejorar económicamente, como él es un fanático religioso que proclive, al menos en el discurso, al ascetismo más absoluto, considera que cualquier persona que quiera mejorar su situación económica es un aspiracionista, que por supuesto pertenece a la derecha, es un conservador que está en contra del gobierno, etcétera, etcétera. Salvo que sea su hijo, que ese sí puede tener grandes casas y grandes aspiraciones y grandes puestos en empresas, supuestamente en Estados Unidos. Cosas así. Todo eso es lo que se haya criticable, además de que pues ha costado más hacer este aeropuerto que de haber terminado el otro, el que se canceló por un capricho que aún no se ha podido explicar del presidente de la República, pero que se canceló curiosamente con un referéndum, con una consulta popular a ver si se quitaba un aeropuerto, como si la gente fuera ingeniera en aeropuertos. O sea, yo no participaría en una consulta así, pero no tengo idea. No creo que nadie que no tenga idea debería participar en una consulta. Oye, ¿usted cree que se le debe cambiar la rodilla a fulano con una incisión delantera o trasera? Pues no lo sé, no soy cirujano, no es el tipo de cosas que se pueden resolver mediante un referéndum. Pero sí es un referéndum en el que participó el 1,2% del censo de votantes en México. Y solo el 60 y tantos % estuvo a favor de que se cerrara el otro aeropuerto. Un ejercicio populista absolutamente falso, que no tiene ninguna validez democrática, por supuesto. Entonces, yo creo que por todo esto las críticas son válidas y creo que es lógico exigir explicaciones, pero del mismo modo creo que no las va a dar. López Obrador no está para dar explicaciones.